Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de tercera edad, un tema apasionante, porque es un tema que nos toca a todos, a usted que nos está mirando también. A veces uno piensa que de tercera edad es un problema de otros, pero no, es un problema que algunos ya lo están sufriendo, otros lo están disfrutando y otros van a estar en la tercera edad, como usted que nos está mirando, seguro en algún momento de su vida. La idea es presentar a quienes me acompañan y vamos a hablar de esta temática. Hoy es tercera edad. Los presento. Nos acompañan en este programa el doctor Marcelo Álvarez, subsecretario de Asistencia Técnica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, el licenciado Héctor Larrea, vicepresidente gerontológico de la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría y profesor de la Universidad Favaloro, la licenciada María Cristina Lombardi, magíster en Gerontología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y docente universitaria de la Maestría en Gestión de Servicios de Gerontología de la Universidad y Salud y coordinadora del área de Relaciones Institucionales de la Subsecretaría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Y el doctor Eugenio Semino, ombudsman de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tercera edad es el tema. ¿Cómo ven ustedes la tercera edad? ¿Cómo comenzamos a describir esta situación? Bueno, yo creo que las dos palabras que acabas de decir, algunos lo padecen y otros lo disfrutan, creo que abarcaste justamente toda la gran dimensión y diferencias que hay en la tercera edad, ¿no? Desde personas que están inmersas en este grupo poblacional y que realmente tienen patologías, enfermedades, son frágiles, carecen de redes de apoyo, y otras que están en buena situación económica. Y este gran cambio, esta gran línea de diferencia es lo que genera los desafíos en la aplicación de las políticas públicas y privadas en base a lo que la gente de tercera edad necesita, ¿no? Claro. Creo que esto es lo principal. Ahora, ¿qué nos pasó? ¿Cambió la cultura? Porque en el país siempre hubo pobres, ¿no? Gente con bajos recursos, trabajadores, gente que venía a cambiar su historia, muchísimos inmigrantes, ¿no? Con una situación económica compleja, venían a trabajar, pero no se veía lo que ocurre con la tercera edad, ¿no? ¿Cambió la contención? ¿Cambió el espectro o el grupo familiar? ¿Cómo se puede ver esto? Sí, yo creo que la familia obviamente cambió. Nosotros seguimos pensando con un esquema de familia de la Edad Media y hoy la familia nuclear ya no es la regla dentro de la sociedad, por lo cual debiéramos por lo menos readaptar la concepción de las políticas y demás a esto que ha cambiado. Pero por otra parte, el escudarse en aquella vieja familia nuclear implica que los estados desatiendan nuevas situaciones, ¿no es cierto? Entonces aparece lo del familiar obligado cuando hay una dolencia, cuando hay una carencia, y no hay un estado obligado. Es decir, tenemos que ver que el gran fenómeno de nuestra época es la exclusión. Exclusión que se da con los jóvenes, con los chicos, se da con los adultos y se da con los viejos también. Y está caracterizado en lo económico por la pobreza y en lo social por la pérdida de roles. Es decir, hay roles que el mercado no nos permite reasumir, por ejemplo, a partir de quedar afuera del mercado laboral. Es decir, conforme la decisión de política económica que quedemos afuera a los 60, a los 65, a la edad que fuere,
luego no tenemos posibilidad, en términos de mercado, de reinserción. Es más, hoy una persona de 40, 50 años que queda fuera del mercado laboral, solo puede tomar algún rol laborativo y de producción dentro de un mercado marginal, o sea, que entraría no convencional, ¿no? Hoy el problema ya de la tercera edad no es solo un tema de edad, por ahí es un tema de inserción laboral también. Sí, yo creo que es un tema de cuál es el rol dentro de una sociedad, cuál es, en definitiva, dentro del ciclo vital, en cada etapa, lo que se va caracterizando como producto social, digamos. Este es un tema que hoy está en debate. Hoy, por ejemplo, en Argentina conviene excluir a los viejos porque se usa la plata de los viejos para paliar otras necesidades del presupuesto o necesidades políticas, ¿no? Además hay una cosa que es una realidad. En los últimos 50 años la expectativa de vida ha aumentado muchísimo. O sea, los que estamos acá, cuando éramos chicos, ver a una persona de 60 era una persona mayor. Muy mayor. Ahora decimos que el que supera los 100 es una persona muy mayor. Entonces se da un aspecto que tiene que ver también con lo previsional, ¿no? Una persona que se jubila a los 60, 65 años tiene una expectativa de vida de llegar a los 95 o 100 años. Y eso también, digamos, interfiere en el sistema si el sistema no se adapta a esa realidad, como decía Eugenio. Y creo que sí, que nos está fallando la adaptación y está en lo que tiene que ver con salud, hay una transferencia de responsabilidades a la familia o al propio viejo. Y eso es una situación delicada porque volvemos a esconder la realidad, ¿no? Claro, ahora, si uno pensase que esto fuese la manera de solucionarlo, sería mucho más simple, ¿no? Decir, bueno, vamos a alargar la edad jubilatoria a los 75 años, pero no ocurre lo mismo a los 75 años cuando la gente tiene bajos recursos que cuando es una clase trabajadora o media, ¿no? La expectativa de vida es totalmente distinta. ¿Cómo se puede contemplar esto? Mira, sí es claro, ¿no? Sí, planteo. Sí. Hay un problema, Daniel, que tenemos que tener en cuenta. Somos una historia en lo personal y en lo social. Es decir, no somos un momento, somos una historia. Esto es respecto a la seguridad social en términos de lo previsional, es respecto a la salud, porque si no pasamos a los 60 o a los 70, pasamos a ser una carga para el sistema de salud que no lo éramos durante los 50 años previos porque consumíamos poco del sistema. Y eras población activa. Claro, exactamente. Es el que aporta y no consume. Y nunca nos devolvieron un peso de aquellos años que teníamos una baja tasa de uso, ¿no? Sí, bueno. Así igual que... te digo, a mí me parece que estamos hablando de un tema que es interesantísimo, pero que siempre lo digo cuando me invitan a disertar en los congresos, que es útil que se siga hablando en este tipo de foros. Sin embargo, ¿sabés cuánto hace que se habla de este tema? Si no me equivoco, la primera asamblea sobre el envejecimiento, de 50 años, 80, ¿será? sí, No, antes, mucho antes. En el año 1948, en la reunión 1948. de las Naciones Unidas. Esta problemática ya se discutía. Lo que pasa es que en el 48 se hablaba desde los derechos sociales. Exactamente. Desde la reivindicación bueno, de los a eso derechos quería sociales, llegar. ¿no? Hoy cuando uno habla de derechos sociales, la salud también es un derecho social, pero está dentro de todo. Necesidad básica. Es necesidad básica, pero cuando se habla de consumo, de la persona mayor, dentro de un sistema, es como que lo estuviésemos separando, en realidad está dentro siempre. Claro. Puede haber una autoexclusión social en general o de la misma persona, pero la realidad es esta, cuando le toca lo individual, lo padece. Seguro. Ahora, yo no sé si está mal separarlo, ¿no? Si uno se acuerda, se remonta a la época de Manrique, cuando se inventó el PAMI, en realidad no fue mala la separación. Se agrupó para hacer una salud en escala, se concentró a la gente, se le dieron servicios. El PAMI fue una obra social espectacular. Yo recuerdo los centros de jubilados cuando podían viajar, cuando tenían... Había otra contención, ¿no? ¿Qué nos pasó después? Porque uno puede preguntarse claramente, bueno, el PAMI no tiene recursos, pero... Por otro lado, el PAMI le presta 4.000 millones de pesos al gobierno, o sea que recursos hay. Por eso, pasó que se quedó en lo de Manrique. Claro. Por un lado dan algunos servicios sociales, pueden ser si tienen más caja o menos caja, algunos más, y por otro lado salud, un poco mejor o un poco peor, de acuerdo al presupuesto. Nunca se habló de la prevención. No se hablaba de que una persona va a llegar a una discapacidad y va a ser dependiente. Al no llegar a eso, entonces todas las políticas sanitarias fueron enfocadas a decir, le pasa esto, le doy esto. No hay prevención alguna. Si iban detrás no hay programa de atención primaria. No es que no estamos discutiendo si es bueno o malo el PAMI.
porque pasaron todos los gobiernos a través del Claro. país. Estamos hablando cuál es el criterio en estos foros de discusión de tratar de concientizar a los decididores, que nosotros también somos decididores, desde el lugar de cada uno que tenemos, para que se lleve una política y se legisle sobre una política determinada para dar atención primaria de la salud, ahí sí sectorizado, en el caso de los mayores. El tema, él mencionó algo que creo que es clave, entonces que lo vinculo con lo que decíamos antes del crecimiento de la edad, ¿no? De la expectativa de vida, que tiene que ver con la discapacidad. A nivel mundial se entiende, más allá de los números que da cada país, se entiende que el 10% de la población es discapacitada. Y dentro de ese 10% de población discapacitada, el 40% son mayores de 65 años. Y ahí tenemos un gran conflicto social, económico, familiar, tremendo y de salud, porque una persona que se discapacita a los 65 años posiblemente viva hasta superar los 85 y 90. Claro. Hoy por hoy, tanto que se habla a nivel mundial del Alzheimer, es una enfermedad que no condiciona la vida. Es una enfermedad mental, puede sobrevivir 25 años más. No tenemos un sistema para contener esto. Por eso, ahí queda esta vieja concepción de familia, donde queda atrapado dentro de la enfermedad de ese paciente 3, 4, 5, un núcleo, sin asistencia desde la afuera, inclusive hasta con una criminalización del propio cuidador o cuidadora informal, porque quien queda atada a esa situación en general es una mujer. En el 90% de los casos tenemos cuidadoras informales que se aprovecha de una supuesta pauta cultural para en realidad generar una forma de brutal discriminación, ¿no? Es decir, como decía Héctor, ese paciente que va a vivir 15, 20 años, se lleva consigo la vida de esa cuidadora que tiene que abandonar su vida de relaciones, su sexualidad, la crianza de sus hijos, su trabajo, etcétera, etcétera. Y estos son los grandes temas que tenemos que ver cómo abordarlos desde una concepción sociosanitaria, fundamentalmente, y como decía Marcelo, en el año 48, 49, 50 hablábamos de un modelo sociosanitario, teníamos ministros entre el 50 y el 60 como Carrillo y Oñatibia, y hoy lo sociosanitario queda simplemente en enunciados de folletos, porque tenemos una cuestión absolutamente asistencialista, de segundo nivel, bueno, y con todas las carencias que vemos a diario, ¿no? Bueno, yo les propongo un primer corte, tenemos más o menos el diagnóstico situacional, vamos a ver qué soluciones buscamos. Ya volvemos, incorporamos al doctor Hugo Sifis, que está aquí en el estudio. Bueno, tenemos aquí al doctor Sifis. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, doctor. ¿Cómo te va, Daniel? Bueno, hoy no es lunes para la demora, porque el lunes el doctor sale en la radio, pero hoy es martes. Sí, bueno, pero hay otra actividad importante como es la prevención, y sobre todo la prevención a la tercera edad, si no vamos a hablar de la solución. Llegar a toda la discapacidad y lo tenemos que llevar a la capacidad. Y un tema de ese es la vacunación. Bueno, la vacunación. Sí, fundamental. Fundamental educar a los profesionales y a la gente. Bueno, tarea que venimos haciendo, ¿no? Los días lunes, pero los lunes la idea es buscar también un poco la solución a todo esto, ¿no? Muchas veces hemos hablado aquí de la famosa jubilopatía, patología inventada en este programa donde la gente se jubila. No, todos ahora son los autores. Claro, no, lo inventaste acá. Ah, sí. Bueno, aparece la jubilopatía porque tienen bajos recursos, son prácticamente excluidos de un montón de situaciones y se agrega muchas veces la enfermedad por falta de prevención, ¿no? Pero este es el diagnóstico. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Tiene solución? Mira, vivimos una época desde hace muchos años que está relacionado con el economicismo, ¿no? Cuando uno plantea, bueno, los 3 pilares de la seguridad social, educación, salud y previsión, ¿cómo se sostienen? Entonces enseguida te dicen, bueno, ¿y dónde está el presupuesto? ¿Dónde sacamos la plata? Parece que vale aclarar que hoy la seguridad social como tal no tiene una fuente de financiación como se la concibió a fines del siglo XIX o como se la instrumentó a mediados del siglo pasado, el XX, que estaba relacionada con el trabajo,
El recurso venía del trabajo. Hoy el 50% de lo que financia a la seguridad social viene de impuestos. Por lo cual tenemos que romper ese mito que tanto activo por pasivo. Fíjate, de los impuestos que más contribuyen a la seguridad social, el más importante es el IVA. Que lo pagan todos. Y es el más regresivo. Vale decir que nos encontramos con una estructura de los muy pobres financiando a los pobres. En la salud, en la previsión los y muy en la pobres educación. Financiando a los ricos. Porque ellos no tienen seguridad social. Digamos, sosteniendo la base. Si yo lo tomo como válido esto. Los muy pobres no acceden a la seguridad social. Por eso, y son las que la financian. Claro, cuando compran, el pobre boliviano esclavizado en un taller clandestino de la ciudad de Buenos Aires, que nunca va a tener la posibilidad de jubilarse, digo, por mostrar un derecho conculcado, cada vez que compra un paquete de yerba, un paquete de azúcar, nos está pagando la jubilación a nosotros. Digo esto porque después cuando usan el hospital público dicen, no, mirá, que está lleno de bolivianos. Ahora, el que vende una gran empresa al exterior se queda con el 100% de esa renta y no paga un solo peso de impuesto porque está exento. Entonces, primero tenemos que ver cómo reformular esa financiación para ver sobre eso qué esquema diseñamos. Porque si no, este estado de cosas se mantiene para mantener la injusticia, ¿no? Yo lo que quisiera agregar en base a esta propuesta de cuáles son las soluciones, en base a lo que estuvimos hablando acá en la mesa, es que en realidad desde hace tanto tiempo que se viene hablando de la problemática de los mayores, pero no se está pensando nuevas políticas para esta nueva población mayor. Y cuando nos fijamos cuáles son los servicios que se ofrecen, siempre vemos la institucionalización, digo, como una oferta, que son las residencias de mayores. Pero hay poca gente institucionalizada. No, bueno, pero no hay demasiados otros servicios. En base a lo que estaba comentando Eugenio, de los cuidadores formales, informales, que es la familia, la que se hace cargo de los cuidados de los mayores, a lo que Héctor decía sobre las personas mayores frágiles, al tema que recién Hugo comentaba en base a la necesidad de poder acceder a coberturas de salud y lo que Marcelo también establecía, en realidad del Estado no hay apoyo para pensar nuevas políticas apoyando a estas necesidades concretas, que es el apoyo a la familia, digamos, una cuestión es el financiamiento en cuanto a las jubilaciones, pero eso es insuficiente, porque aunque alguien cobre utópicamente una buena jubilación, no va a tener los servicios que va a requerir para sus cuidados. No puede a lo mejor acceder a los centros de salud, no puede acceder a los transportes públicos, no puede acceder a las oficinas públicas porque no tienen accesos adecuados, no tiene apoyo a la familia, no tienen servicios de teleasistencia. Digo, hay una serie que los países desarrollados, España mismo, con la dependencia, que los mayores de 75 crece tanto, y no estamos pensando en estos servicios. Y mientras no se piense, nunca va a haber presupuesto para ellos. Y esto Eugenio lo sabe muy bien, que conoce bien toda esta temática. En realidad, cuando se discuten los presupuestos públicos, siempre estamos en la misma temática. Es más dinero para los mismos servicios. No es repensar nuevos servicios en base a esta población tan diferenciada entre los 60 y los 100 años, como decía Héctor, que es la etapa más prolongada en la vida de una persona. Los niños no tienen una etapa tan prolongada, los jóvenes tampoco, claro. Pero las personas mayores, estamos hablando a partir de los 60, es la etapa más prolongada en la vida de la persona. Y entonces me parece que mientras no nos pongamos a pensar en qué servicios y desde las decisiones políticas aparezcan estos pensamientos y la asignación presupuestaria, siempre vamos a estar hablando con un mismo tema y brindando un mismo servicio a una población diferente. Antes se hablaba de la fragmentación, sí, porque me parece que esto es clave de saberlo, y la gente lo tiene que saber. El sistema de salud, como bien decía Eugenio antes, ya tiene que ser sociosanitario, porque estamos viendo que una persona mayor, no podemos, ni siquiera, vos decías de que la familia se haga cargo.
Hay una población enorme de mayores de 65 y de 75 en adelante que no tienen a otro mayor al lado. Exactamente. El principio básico de cualquier esquema terapéutico en salud, no de enfermedades graves, la enfermedad, cualquier enfermedad indica reposo. ¿Cómo va a hacer reposo si no tiene quien lo cuide? Esa persona mayor. Así es. No, ni siquiera estamos hablando cuando ya llegó a la dependencia. Y con un sistema de salud en donde los recursos presupuestarios están fragmentados, porque están la salud pública por un lado con casi el 50% de la población, el 40-42% de la seguridad social a través de las obras sociales y el 10% de los prepagos para toda la población. Pese a todo eso, hoy la población mayor tiene que entre el PAMI y todo lo demás están cubiertos aproximadamente casi el 85%. Cubiertos en un sistema de salud asistencialista. Entonces es mentiroso ese 15%. Así es. Porque el sistema los descubre en la etapa aguda. Claro. Es decir, el sistema te descubre cuando está la enfermedad instalada. No hay prevención, como decía Hugo, y obviamente a su vez todo es mucho más caro. Y las posibilidades de rehabilitación son mucho menores. Así que estamos realmente, más allá de la supuesta cobertura, la cobertura útil es mucho menos de la que se supone debiera haber. Me parece que una de las grandes cuestiones es sincerar esto, ¿no? Es decir, esto tan importante como es la prevención. Es decir, es la vacuna y la comida, es la vacuna y ver en qué hábitat se vive. Es decir, a veces el sistema, vos sabés muy bien, tenemos un paciente dializado que está viviendo en un lugar que no tiene baño. Claro, por eso. Estamos gastando una fortuna para un paciente que no tiene las mínimas condiciones para sobrevivir. Así que me parece que reformular todo esto tiene que ver con concebir lo sociosanitario en forma integral, no declarativo, efectivo, con pequeñas cosas. Me parece que el otro gran tema es cómo se forma el recurso humano, algo que se señalaba acá. El recurso humano hoy está mal pago, maltratado, es decir, el médico tiene que hacer 3, 4, 5 trabajos distintos, es decir, a la mañana tiene que ir al hospital, a la tarde tiene que atender en la obra social, a la noche tiene que atender en el consultorio, es decir, está agotado como para poder subsistir. Enfermería es un recurso absolutamente crítico que no se expande, es decir, nos quejamos y si vamos... ¿Pero hay políticas para que se expandan? Y evidentemente no las hay. Claro, porque la verdad que... La primera es salarial, La primera, con lo que cobra una enfermera hoy... Es un problema salarial, pero de educación, porque es inconcebible. Estamos a esta altura del siglo y que no haya en las carreras, en algunas sí, pero son muy pocas, en la carrera de medicina, una materia que sea geriatría, donde se enseñe a un médico a trabajar preventivamente y no se malgasten un montón de recursos económicos que se gastan por desconocimiento de la patología de la Ahora está en estudio, ahora está en medicina. Bueno, ahora está en estudio, ya claro, porque la Facultad de Medicina, desde el año pasado, cuando hicimos la jornada, que todos vinieron, vos estuviste en la mesa, que fue para concientizar en realidad, y se habló sobre el impacto del envejecimiento poblacional en la salud, y tomamos algunas decisiones. Con el decano Bussi, con algunos de los consejeros, ya hay un proyecto presentado en cuanto a una nueva formación de recurso humano, que le pondremos el nombre terapista gerontológico, etcétera, que va a tener incumbencias distintas de la enfermería, en algunas se van a tocar, pero tiene que ver con este cuidado que hablábamos. Pero lo que vos decís del tema de geriatría, como va a haber una reforma curricular, es muy probable que tratemos de intentar cómo se pone, no una cátedra distinta de geriatría y gerontología, sino que sea un corte transversal para todas las disciplinas que están en la carrera y que toque el tema de la geriatría. Eso está en estudio, por un tema técnico, administrativo y de horario. ¿Hay una cátedra de pediatría? No vamos a hacer ahora todavía una cátedra. ¿Pero hay? No. ¿Materia pediatría? ¿Cómo que no? No, geriatría me estás diciendo. Pediatría. Sí, pediatría sí. ¿Y por qué no va a haber geriatría? ¿El viejo no tiene el mismo derecho? Sí, por supuesto que sí. Y bueno, eso es lo que estamos viendo. ¿Tiene que haber geriatría en el pregrado o grado? Porque te perdiste la primera parte del programa. Sí. Siempre llegas tarde. Estoy ocupando lo que vos no dejaste de hacer para venir a decíamos que hace 50 años que hablamos lo mismo, que queremos empezar a cambiarlo.
Desde ese lugar, esto fue un avance del inicio, por lo menos de la Facultad de Medicina. Pero bueno, hay que coincidir que hasta ahora te comento, es una expresión de deseo, todavía no está. No, está presentado el proyecto, la carrera es indicación del decano, con lo cual es muy difícil que no... Con respecto a eso, la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, hace 3 o 4 años hablamos con el decano Bussi, antes de que la reelección de él, le hicimos la propuesta en el decanato para que haya geriatría en el pregrado. Y dice, al final creo que era el doctor Santos, el secretario, no sé qué, dice, bueno, está bien, fue aprobado además, pero háganlo ustedes en la sociedad, porque acá en el lugar un lío bárbaro, y es optatorio, y no le da puntaje al alumno en el rotatorio. Claro, bueno, y lo hicimos 2 o 3 años, pero no es así. No, tiene que estar en carrera de grado, la temática. En la carrera de grado. Pero si me permitís, porque siempre me toca 2 o 3 últimos minutos por culpa mía. Ya te pasaste, no son 2 o 3, están agregados. Bueno. La idea mía era que te había dicho por la radio, de armar algo así, cómo es el sistema de salud en la tercera edad, cómo tendría que ser, sacando lo económico, sacando lo social y todo. Una de las cosas que aparte de todo eso, no es que no tenga valor. Bueno, lo vamos a dejar porque nos están escuchando como algo expectante. ¿Cómo debería ser el estudio de la tercera edad en la universidad? La atención. La atención. Vamos a una pausa y la explicamos. Ya venimos. Bueno, vamos a escuchar entonces la propuesta del doctor Sifis. No es una propuesta, sino es la manera de atención de cómo pasan en algunas partes de nuestro país y en el país latinoamericano que uno no espera. Por ejemplo, yo hablo de formación de recursos humanos. La formación de recursos humanos, la primera manera es educar. Y el primer que tiene que ser educado es el profesional que va a atender a esa persona. El profesional puede ser médico, no médico, en todo el área de geriatría y gerontología. Y la primera cosa para educar es formarse. Entonces, geriatría y gerontología, pues la facultad no es de medicina, sino de ciencias médicas, donde cubre, aparte de medicina, kinesiología, enfermería, todo tipo de universitarios, odontología y todas las ramas que ustedes quieran y que están, tiene que haber en el pregrado por lo menos geriatría. En todos los países avanzados del mundo existe. En España, en Salamanca, en otros lugares, está la cátedra. Acá la misma, creo también en la Universidad de Morón. Como cualquier otra. Como cualquier, tienen que cursarla, 1 semana, 2 semanas, lo que sea. Y acá en la Universidad de Morón está, tiene Margarita, hay una cátedra de geriatría en el pregrado. Luego, para que haya una cátedra, tiene que haber un hospital escuela, como el hospital de clínicas, que es un hospital escuela de todas las edades, ponele. Pero tiene que haber un hospital escuela como en pediatría, pero como pediatría. Monovalente, como pediatría. No como el clínico. No, pero ese es el hospital escuela del que estudia, la persona que estudia en el pregrado. El otro tema es hacer un hospital de geriatría. En Perú, voy a empezar por afuera, hay un hospital... Ya está el hospital de geriatría. ¿Acá? No. Sí, en teoría es el hospital francés, pero que maneja los recursos el señor Dichesi. Sí, pero no actúa como hospital escuela que podría hacerlo. Sí. Claro. No actúa como un hospital escuela donde se formen los profesionales, con profesores, docentes, y todo en toda la rama, porque ahí es interdisciplinario, para que se formen para atender a la gente. Ellos están solicitando recursos porque lo sacaron de atender partos a atender viejos. Claro. Entonces la gente quiere formarse y eso está llegando a distintos niveles porque están buscando todo. Pero en el medio siempre hay problemas políticos, no económicos, políticos, no sé, de lo económico no, pero políticos, que no quiere que vaya uno, que el otro, que ellos vayan afuera, no sé. Pero el tema es que tiene que haber, y ese podría ser una buena oportunidad, es un hospital escuela de pediatría, de geriatría, perdón. Pediatría es, si hablamos de 60, 65 años, como la parte más prolongada de la vida de esta edad, en pediatría es corta la edad del chico. En cambio tenemos 2 o 3 hospitales, más un servicio de pediatría en cada hospital. Está el edificio, está el grupo poblacional. Sí, hay que tomar una decisión política. No, hay que crear, yo coincido con lo que dice Hugo, ojo que estamos en esto, en el último año hemos intensificado las consultas a toda la sociedad científica, aparte de la prestigiosa que preside él. Están todos de acuerdo, se han presentado proyectos y el tema de la creación de una cátedra fue uno de los primeros proyectos que nosotros presentamos. Está en estudio, no es que está descartado. No va a estar descartado. Pero Fustinoni,
todo el mundo conoce lo que fue la historia de Fundini. No lo logró hace 40 años, pero en otro contexto socio demográfico. Ahora me parece que es distinto y yo creo que se va a poder llevar adelante. Todo lleva un proceso. Inclusive hay que incorporar el resto de las carreras, todas las carreras sociales tienen que tener una práctica gerontológica. Y la van teniendo pero en forma aislada. Tiene que tener un centro de referencia. A veces esfuerzos individuales, a veces un titular de cátedra preocupado por el tema, pero no está sistematizado esto. Y me parece que cuando hablamos de modelo sociosanitario es donde tenemos que hacer esta simbiosis, esta fusión entre las distintas disciplinas. Y hablábamos con Héctor, claro, todo lo que es la geriatría y la gerontología aparece en temas de marketing como las especialidades no heroicas. Es decir, el médico quiere hacer cardiovascular cuando se reciba. Esto es lo que se ve en las series, es lo que se difunde. Y geriatría, ahora, ¿en qué se va a encontrar con la práctica real y cotidiana una vez que sea médico? Que un 80% de sus pacientes van a ser viejos. Porque es cuando aparece la Entonces, tenemos también en términos de difusión que demitificar esta gerontofobia pasiva, es decir, donde los jóvenes tienen miedo de ser viejos y los profesionales tienen miedo o no quieren emparentarse en la atención del viejo. Digo, me parece que es lo que... De hecho, la vida cotidiana lo lleva a que lo hagan. Ahora, terminan haciéndolo empíricamente o formándose como pueden cuando debiera haber desde lo sistémico una formación, ¿no es cierto? Sí, yo quisiera agregar a esto, en base a la formación del recurso humano, que en realidad hay una sensibilización importante en este tema en las universidades, públicas y privadas. Desde lo público, bueno, Marcelo lo expresó, que no es menor que la Facultad de Medicina se siente actualmente a pensar en generar esto y que se esté trabajando y se haya convocado. Y desde lo privado, nosotros tenemos desde hace unos años a la fecha una importante cantidad de maestrías, de especializaciones, de diplomaturas en el campo de la gerontología. Y esto nos habla de un interés. Quizás sea todavía como un poquito como la Torre de Babel, cada uno por su lado, pero no hay que desmerecer esto, que hay toda una intencionalidad. Y yo en esto acuerdo mucho con Hugo, en este punto de que, aparte de darle la formación teórica en el campo gerontológico, hay que hacer un profundo desarrollo de competencias de cada uno de los profesionales, que no es solo el saber, sino también el hacer, cómo efectúan y las prácticas, tanto en el campo social como en el campo médico, es fundamental. Y abrir centros donde estos profesionales puedan realizar sus prácticas, en centros prestigiosos o donde haya geriatras y gerontólogos reconocidos, es importante. Yo creo que todo esto todavía es muy incipiente, que no hay una decisión profunda, pero que está. El impulso que está dando la realidad demográfica en la ciudad de Buenos Aires, casi cada 4, casi 1 es una persona mayor. Y las personas mayores de 75 también son fuertes. Creo que esto es lo que está dando movimiento. Así que es esperanzador esto. Lo que pasa es que, Cristina, hay en realidad una asimetría en términos del envejecimiento poblacional y los requerimientos que tiene la población y el desarrollo de las carreras, las disciplinas y demás. Digo, y bienvenido todos los intentos desde lo privado y demás que se vienen haciendo. Ahora, si no hay una fuerte acción de los estados, es donde estamos realmente en dificultades. El expediente de geriatría, siempre lo recuerda Roberto Kaplan, es del año 66, ¿no? Es decir, que quedó una verdadera eternidad. ¿Cuánto envejeció la población desde el 66 a la fecha, ¿no? Viene a las reuniones Kaplan ahora de esto que estamos hablando. Así que me parece que y es más, y hay otras cuestiones que son preocupantes. Por ejemplo, yo te digo, hoy hay menos camas disponibles de internación geriátrica en lo público que hace 10, 15, 20 años atrás. ¿En el agudo? ¿O internación crónica? En crónica. En crónica no hay prácticamente nada. No hay nada. Ahora, si a esto le sumás que en gerontopsiquiatría, o lo que es la aplicación de la ley de salud mental en la ciudad,
y lo que va a ser la aplicación de la nueva ley de salud mental a nivel nacional, te excluye, porque no habla en ningún momento del paciente añoso con un Alzheimer. Es decir, no lo vamos a poder... No lo considera una enfermedad directamente. Claro, es decir, pero vamos a hablar de externación o de casas de corta estadía y demás, Sí, medio camino. con un paciente que en realidad lo sabemos No hay crónico, medio camino, o como ocurre con la 661, la ley de establecimientos geriátricos, donde no se te admite un paciente con una sonda nasogástrica. Claro. Entonces, ¿qué haces? El paciente con sonda nasogástrica lo mandás a la casa, con una alta médica en una internación de agudo, ¿no? Y eso pasa a todos los niveles. Si lo miramos desde el punto de vista de la discapacidad, que tocábamos el tema antes, es todo un problema. O sea, cuando un individuo mayor digamos, tiene una deficiencia que lo puede llevar a una discapacidad y necesita un proceso X de rehabilitación, no tenemos dónde. O sea, sacando instituciones privadas, a nivel estatal no hay cama de rehabilitación. Y las pocas que hay, porque hay muy pocas, hay 2 institutos, el de rehabilitación de Núñez y el Hospital Roca, sacamos eso, donde también de alguna manera se prioriza al más joven. O sea, si llegan en la lista de espera... Y aparte, con este tema de la facturación, se prioriza el que tiene obra social. Claro, pero además en una lista de espera, donde tenemos primero 5 viejos para entrar por diferentes patologías para rehabilitarse, y en el puesto 15 hay un chico de 20 años que se dio un gran choque con una moto, hay un bypass y va a ingresar el chico de 20 años. Es darwiniano, es terrible. Por eso tiene que estar, disculpame, por eso tiene que estar el hospital de geriatría y de gerontología, donde sean todos atendidos con especialidades, con todas las especialidades, cirugía, traumatología, Igual no alcanza. Para Bueno, lo que dice hace no uno. alcanza. Pero y servicios de geriatría en todos los hospitales. No, y además hay una cuestión, que muchas veces las pocas camas que se utilizan, justamente por el problema socioeconómico, en las pocas camas que se utilizan para rehabilitación terminan siendo camas geriátricas de internación social. Sin tener habilitación. Sin tener. Porque no está legislado. No está legislado. Entonces, ¿cómo va a haber un incentivo público o privado para generar camas si nadie legisla? Entonces resulta que el tipo que dice, yo quiero... Porque aparte se paga muy bien en el mercado las camas de internación del crónico. Hay una prevención, participan todos, no ocupa cama del agudo. Sin embargo, al no estar legislado, ¿quién va a invertir? ¿O a quién se le va a ocurrir construir algo que no...? Usted sabe que los 33 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires no cumplen con los requisitos que exigen para estar habilitado a ninguna institución. Entonces, no hay nada. Pero que inclusive tenemos que recordar que cuando se desarticuló el Martín Rodríguez como hospital, en el 76, exactamente, se suplió teóricamente por unidades de geriatría en algunos hospitales. La única que queda con internación son las pobres 20 camas del Durán. No digo pobres despectivamente, sino por la poquedad, porque está llevado con un gran esfuerzo, con una muy buena formación de los profesionales que ahí trabajan. Pero son muy pocos. Pero es muy poco para 33 hospitales en la Ciudad de Buenos Aires. Después tenemos algunos servicios ambulatorios, en el Piñero, lo que quedó el Ramos, pero en definitiva estamos hablando de menos que hace 30 años atrás. Con mucha mayor población, ¿no? Pero la pelea entre lo social y lo médico, lo recuerdo muy bien porque lo abrí yo el Viamonte. Cuando en la época de final de la época de la Rúa, el Viamonte estuvo cerrado, o sea, cortaron la cinta 20 veces, nunca se abrió, yo logré abrirlo con unas cuantas camas que estaban muy bien, pero era más para salud. ¿En Viamonte estando acá antes de trasladarse? No, ya estando allá. Estando al lado de Martín Rodríguez. Con una capacidad para 400, 500 camas. Pero aparte, como estaba ediliciamente armado, realmente para poder asistir a pacientes crónicos. La eterna pelea, esto es de salud y esto es de acción social, impidió que se haga, entonces entraron con algunos programitas, ni sé quién está hoy. Pero ahora está funcionando con 800 camas de internados, la directora es miembro de la Sociedad de Geriatría, la profesora Margarita Murgieri, y está, por supuesto, y lo que lo pasa a los viejos le digo a... Pero está como geriátrico, ¿no? Claro, como internación de crónico. Bueno, no, de pacientes crónicos estamos hablando, donde el paciente tenga, si es necesario, asistencia respiratoria alternativa. Pero tienen que trasladarlo a Capital, cualquier cosa. Entonces no lo tienen. Los viejos lejos. No pero tienen. Última pausa del programa, ¿les parece? Y ya venimos, hacemos un cierre con cada uno de ustedes. Ya volvemos.
Bueno, se nos ha volado el programa. Tenemos 1 minuto para cada uno, para cerrar. Así que Con la mujer, empiece rápido. Tema libre. Bueno, sí, yo creo que lo más importante que se dijo en la mesa es este concepto de los sociosanitarios, ¿no? Me parece que los recursos deben sumarse y también creo que como una primera medida quizás debiera apoyarse más lo que es la formación de recursos humanos en apoyo a las familias, porque ya que todos sabemos que la mayoría de los mayores están cuidados por las familias, debiéramos legislar laboralmente y establecer normativas claras de quiénes son los que pueden cuidar, en este sentido, ¿no? Gracias. No quiero pasarme del minuto. No, les regalaste 20 segundos. Tomo yo. Dale. No, me parece importante insistir en este tipo de programas que son pero absolutamente necesarios para poder concientizar lo que es la salud y el envejecimiento poblacional y el impacto de la salud, aunando esfuerzos y concretando algunas cosas que yo creo que se están haciendo. Lo que hoy, como se está reafirmando el tema de la necesidad de la prevención, como decía Héctor, todo lo que dijeron en la mesa, y desde, como bien decía Cristina, la necesidad de recursos humanos, está por ocurrir un hecho inédito, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, porque está presentada y se va a crear una carrera, que lo dije antes, pero lo quiero reafirmar porque esto no es un tema menor, porque esa carrera va a permitir reabsorber. Ustedes saben que hoy hay informalmente alrededor de 90.000 cuidadoras que acreditan ser cuidadoras por un curso informal que puede ser de 1 mes a 6 meses, de acuerdo con una currícula desconocida para todos. Y ellos intervienen en el plan terapéutico en un equipo de salud, en un esquema sociosanitario, como se decía antes. Esa persona tiene que acreditar y tiene que tener una formación adecuada a tal fin. Y me parece que nosotros, el primer paso que da la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina en este caso, para que integre los equipos de salud, junto con la enfermera, aparte del médico que dirige, la enfermera, el kinesiólogo, el que sea, no es un dato menor. Y va a ser un curso universitario que va a tener con la posibilidad de licenciatura. Con lo cual, mucha gente va a poder acercarse. Primero tiene que salir aprobado por el Consejo Superior. Esto está hoy en estudio en Comisión de Enseñanza en la Facultad de Medicina. Lo quería decir porque hubo un cambio en la Facultad de Medicina y en la universidad, y no quiere decir que participe activa y directamente Está bien, pero se está implementando en política sanitaria, pero sí se está involucrando en política sanitaria, cosa que toda la universidad me parece que es sano que lo haga. Gracias. Dentro de la Universidad de Buenos Aires, antes de cosas no quiero desaprovechar ni un segundo, existe en la Facultad de Psicología, que es de la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra de Psicología de la Tercera Edad. Entonces, no puede ser que en la Facultad de Ciencia Médica no haya una cátedra o un espacio, una carrera, no un curso, porque tiene el curso de especialista de posgrado, que está en 2 o 3 lugares, de los cuales yo uno soy de los directores de la UBA, desde el 76 existe. Entonces, que tiene que estar como pregrado a la carrera geriatría. Eso está en otros lugares, en otros países. Después lo del hospital, el hospital escuela, referente para todos aquellos que quieran estudiar y tenga gente capacitada para enseñar, multidisciplinario. Geriatría hay. En Corrientes 25 años cumplió el hospital escuela. Mucho tiempo. Gracias, en Perú hay un hospital de 7 pisos de geriatría. Me parece bien. Muchas gracias. Bueno, lo mío es muy concreto porque creo que el eje, la línea que tenemos que seguir es la prevención. Como comentaba antes, y tenemos que bajar el número de discapacitados que tenemos en Argentina porque no tenemos cómo solucionarlo, que tenemos que aprender a manejar las 2 palabras, rehabilitación cuando se puede y habilitación cuando ya no se puede. Y para habilitar y mantener un individuo que no termine de discapacitarse más, hay que hacer de alguna manera un tratamiento preventivo. Me alegro por el PAMI que colocó un módulo que se llama módulo de cuidado de secuelas, primero en la Argentina, en otros países se llama plan de seguimiento, que acá lo deberíamos hacer, porque no solamente lo tenemos que rehabilitar, sino que este individuo después no caiga dentro del sistema como un discapacitado más grave. Gracias. 20 segundos. Yo voy a coincidir con todos los expositores, con los conceptos. Creo que acá el problema pendiente es un problema de poder. Es decir, seguramente nosotros vamos a coincidir en los diagnósticos, vamos a coincidir en las soluciones, y lo que no coincidamos seguramente o no conozcamos